Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos hoy un ciclo de charlas sobre la realidad política del país, junto a Juan Ramón Rodríguez Pupo, Eduardo Lust y Roque García. La compleja y extraña actualidad de la política nacional en el presente, con la referencia permanente al origen, el pasado reciente que nos condujo hasta aquí, hasta nuestros días, con el relato falso de la izquierda a través de las mentiras, las contradicciones y el manejo de algunos medios de comunicación que en los últimos tiempos parece intensificarse. Tenemos también el control de los sindicatos por parte de la izquierda y a través de ellos el casi dominio de la educación para imponer ese relato falso en nuestros niños y jóvenes. Juan, que no tenemos tu imagen, Juan, pero te hago la primera pregunta. ¿Qué podemos, A ver. a ver, ahí sí, Ahora sí, ahí sí, ¿qué podemos concluir ahora sí. Bueno, de este presente de acuerdo con lo sucedido en los últimos años y ante un nuevo gobierno del Frente Amplio? Bueno, eh, primero buenas tardes a todos, buenas noches aquí de donde yo estoy. Y yo quería hablar de este último tiempo. Yo sé que hay compañeros acá que van a abordar este último tiempo y también épocas tal vez un poco más pretéritas, pero vamos a hacer un repasito de dónde venimos, ¿no? Eh, Después de 15 años de gobierno frentistas, yo siento que ellos aplicaron un modelo neo y keynesiano que fue en el que se apoyaron, pero se agotó, porque luego de la falsa prosperidad inicial, bueno, todo se le fue al diablo, se quedaron sin plata y ya no pudieron sostener el sistema. La oposición nuestra los terminó volteando electoralmente, pero mostrando y haciendo mucho hincapié en el tema de la inseguridad. Pero yo creo que lo que realmente les pasó es que se acabó la guita, como decimos en el barrio. Fundieron docentes públicos, cayeron en todo tipo de corrupciones y de Yapa, sí, sí, la multiplicación de la inseguridad. Este, y luego vino con toda la ilusión, pero yo te debo decir, inclusive como un viejo votante colorado, sin demasiadas expectativas, el gobierno multicolor que llegó en 2020 tuvo dos etapas. Según mi humilde criterio, tuvo una brillante que fue durante la pandemia y durante la LUC. Yo creo que cuando acusamos a veces a la calle de tibio, que a veces puede ser una acusación que tenga avisos de realidad, ¿no? Pero nos olvidamos los cojones que tuvo para mantener la economía funcionando cuando la barra zurda le pedía la fácil, ¿no? La segura, guardar a la gente. Claro, lo querían dejar sin caja pronto y no pudieron. Y luego nos olvidamos como nunca antes en la historia de las leyes de urgente consideración, que no son tan viejas, pero que tienen sus años, bueno, la calle les metió 500 artículos y les ganó el referéndum. Y allí hubo temas muy jugados, o sea, como la legítima defensa policial, registro de violadores, régimen de adopciones más ágil, contratos de alquiler sin garantía, ley antipiquetes, la ley que separa la ocupación de la huelga, etcétera, etcétera, etcétera. Y por si fuera poca desgracia, se sortió luego la inflación proveniente de la guerra de Ucrania y la sequía. Vaya si habrá sido bueno este periodo que al final terminó con más empleo, más aumento del salario real. Es cierto, sí, que nos quedamos cortos y muy cortos en conquistas en la batalla cultural. Ahí quedamos rengos y mancos, porque si algo aprendimos estos 5 años es que ganamos el gobierno, pero nunca tuvimos el poder. Y ahí estuvo la debilidad que hábilmente fueron planteando sobre el gobierno, aprovecharon los flancos de la calle, que dejó la calle con el tema Astesiano, con el tema Marcel, y ahí lo debilitaron impidiendo que pudiera ir al ataque en el tema fiscalía, por ejemplo, u otros temas, como pudo haber sido el tirar abajo la ley de género. Y ese fue tal vez su mayor debilidad. Fuimos agresivos con la reforma jubilatoria, pero también nos terminó jugando en contra en lo electoral.
y faltó mucho más audacia para desbaratar el juego de Preve con Fiscalía. Acuérdense el contrato que le hizo Díaz en Fiscalía y después todo el tema de las filtraciones. Pero convengamos que el cambio del Código de Proceso Penal lo avaló todo el sistema político, salvo honrosas excepciones. Así que perdimos las elecciones, pero antes de eso, y mucho antes, ya tenemos perdido el poder. Tienen la música, tienen fiscalía, tienen el carnaval, ahora tienen el periodismo, 90%, y no solo los periodistas, ya también algunas empresas periodísticas, como cuatro canales privados que les son afines, búsqueda que les es afín, y también buena parte del observador. Entonces van ahora por otra cosa muy importante para ellos, que es por el fútbol, que es otra cosa que perdió Paco Casal, y ahí hay una sociedad de hecho entre Casal y el MPP, y bueno, ahora con BTV como canal oficial van por el control de la AUF, y también será el lugar donde Preve tirará estiércol a políticos opositores y miles de bots y trolls harán de polea de transmisión de todo el enchastre que tienen previsto para que la bosta se viralice. O sea que mi punto de reflexión es que necesitamos organizar los esfuerzos de oposición y unirnos más. No jugar cada uno por su lado y dejarnos de algunos sesgos personalistas y jugar un poco más en equipo. Esa es mi primera impresión. Con esa idea, Juan, es que nos juntamos, estamos haciendo esto y le pregunto a Roque, por ejemplo, ante este panorama que resumió muy bien Juan, ¿qué te parece, pero qué hacemos? ¿Qué hace en este momento de la vida política del país? ¿Qué se hace para contrarrestar todo esto que está sucediendo y que ya viene de largo aliento? Bueno, yo creo que lo primero que se hace cuando uno está en una situación comprometida es entender la gravedad de la situación, que a veces no se entiende. Es decir, la situación hay que darla primero el aviso, la alarma, por decirlo así. Hay que decirle a la gente la mano, y hay un hilo conductor en todas estas cosas. Cuando uno juega bien al ajedrez o cuando uno juega mal y juega contra una persona que juega bien, uno sabe que esa persona está mirando dos o tres o cuatro. Algunos maestros de ajedrez miran más jugadas para adelante, ¿no? Ya pueden pensar lo que va a pasar dentro de mucho tiempo. Cuando uno ahora con el diario del lunes mira la reforma que se le planteó a la ciudadanía, la reforma del Poder Judicial, la primera cosa que uno le dice es, ¿cómo no la vi venir? ¿No? Porque yo fui uno de los que me creí que, bueno, que voy a analizar un poco lo que era la situación en ese momento, más del 50% de la gente en cárceles no tenía condena firme, nos vendieron el paquete de que era la solución. Yo no soy un experto, me da un poco de vergüenza hablar adelante de Eduardo acá de cosas jurídicas, pero la vendieron para los que estábamos afuera de eso, como que era la solución, que era lo que había que hacer, era hacia dónde iba el mundo. Y entonces la compramos, digo, la votó casi todo el Parlamento, salvo honrosas excepciones, que se dejaron sin garganta diciendo esto es una locura. Pero en realidad no era una locura cualquiera, era una movida de ajedrez que en realidad lo terminaron comiendo la dama, porque nos comieron la dama, nos comieron el sistema judicial. Y entonces ahora tenemos que, sin dama, porque la justicia está totalmente flechada, cualquiera cosa que se denuncie, en lo personal, yo voy a hacer una anécdota sin demasiada gravedad, pero cuando denunciamos el caso del bachillero Lesker, que se arrogó los títulos de economista, que no los tiene, que nunca los pudo demostrar, que la justicia dijo que no había nada para investigar y afuera bailando. Y eso es una cosita muy menor, pero si no investigan algo simple, que era realmente llamarlo y decirle si tenés el título, presentalo acá, y si no presentó un papel de Lobaina diciendo que lo tenés, no pasó nada. La declaración de la fiscalía era que no daba para investigar y afuera bailando y lo archivaron. Entonces, se hace difícil jugar al ajedrez y se hace difícil jugar al ajedrez cuando uno juega a la jugada inmediata y el opositor o los opositores juegan a 14 jugadas de ventaja. Entonces, creo que lo primero hay que entender la gravedad de la situación. Eso sin duda es lo primero. Lo segundo hay que actuar en equipo.
hay que actuar en equipo y tratar de buscar las fuerzas vivas, tratar de buscar la gente como hablaba Juan Ramón, de la gente del fútbol, bueno, a ver quiénes se oponen a esta maniobra que tanto nos afecta, tratar de encontrar referentes del carnaval, que hay algunos ya referentes del carnaval que dicen esto que estamos haciendo es una locura. Eso está mal, porque al final nos bajan línea. Hay referentes de carnaval que le dicen, nos bajan línea de lo que tenemos que decir. Hay una batalla cultural que hay que dar, y en eso Alfredo yo creo que ha sido tú una de las personas que constantemente está aplicando. Pero, y obviamente está toda la batalla jurídica que hay que dar, porque hay que revertir esta situación. Entonces, no lo vimos venir, no vimos venir, y cuando uno empieza a atar la madeja para atrás, yo insisto en que todo vaya, porque todo nace en el caso Feldman, ¿no? O sea, en el caso Feldman es donde se forma la tríada que está en el poder ahora, ¿tá? Obviamente habrá salido un nuevo libro sobre los Tupamaros que habla de que es cierto, en el año 74, 75 hay una división del MLN, algunos que quieren volver a dar la lucha armada y otros que no, y se tranza de que, bueno, que vamos a seguir acumulando armas, básicamente, pero no vamos a dar la lucha armada. Y esa facción radical sigue acumulando armas, como sabemos, hasta que, bueno, por causas que son difíciles de saber, pero que al final hay un incendio, aparece una mujer muerta, bueno, aparece una bomba, todo rarísimo, y ahí es donde nacen todos estos personajes, que nace el fiscal Percival, nace el fiscal el juez Díaz en ese momento, son todos los que nacen ahí. Y todos esos tres, que son, o sea, el MPP y esa gente, son todos los autores, él va a ser, bueno, ahora está también en su carrera al éxito, ¿no? Una persona nunca tan joven, comandó la Guardia Republicana, o sea, todo ese es el germen de lo que hoy vemos. Todos esos eran chiquitos y ahora son súper poderosos. Entonces, hay que identificarlos, no hay que cansarse de decir quiénes son, no hay que cansarse de decir de dónde vienen, y hay que tratar de unirse en cuanto a los valores que no son comunes. Entonces, eso sería un poco mi primera reflexión. Si no nos damos cuenta de la gravedad de la situación que vive la República, y la República solamente se defiende si existe republicano. Esa sería mi primera conclusión. Muy bien, Roque. Eduardo, tu opinión sobre esto que estamos hablando, tu primer resumen, pero también te agregaría una pregunta sobre lo que decía Roque y tiene que ver con el Código del Proceso Penal. Tú estuviste en el Parlamento como diputado en todo el gobierno anterior. Eh, ¿Por qué nunca se habló, nunca se trató la posibilidad de tratar el tema del código, de reformarlo en algún momento del periodo? Bueno, los saludo a todos, a mi querido compañero de clase Juan Ramón, que hace tantos años que estamos juntos en juntos pero separados, como decían los americanos, cuando un vagón para los blancos y otro para los negros. Pero Hace 10 años dejamos la facultad, ¿te acordás? sí, Qué viejos que estamos. totalmente. No, la iniciativa esta, bueno, y a Roque que lo conocí en bueno, y Alfredo que ha hecho un trabajo que siempre lo venimos siguiendo desde hace tanto tiempo, y a Roque que yo le he dicho, no se lo he dicho a él, pero le he dicho a otra gente, fue como un hallazgo, Roque, ¿no? Esas cosas que aparecen y que hay que aplaudir. El, yo coincido con lo que decía Juan Ramón y voy a contestar tu pregunta con respecto a todo lo bueno que hizo el gobierno que pasó y a todo lo que él enumeró que el gobierno tuvo que sortear. Yo le diría también la diferencia cambiaria con la Argentina. Esa la gente que vive acá en Montevideo o en la zona metropolitana o al sur o al norte no lo vivió. Pero eso creo que repercutió en la elección nacional, porque vos te cuenta que durante mucho tiempo los uruguayos gastaban 20 millones de dólares por día en la Argentina, que fue tremendo. Y por eso la votación en el litoral, yo creo que ahí pudo haber influido. El descontento, incluso yo siempre recuerdo una contratapa de Flores Mora, que independientemente de su perfil político fue un gran escritor, en un semanario, creo que era Jaque o algo parecido, no recuerdo si era ese semanario de aquellos años, que él decía, no hubo una batalla de las piedras, hubo dos, la que ganó Artigas y la que perdió Posadas. Siempre me quedó ese ejemplo. Dice, pues si tú le preguntas a Artigas, te da una versión, y si le preguntas a Posadas, que fue la misma batalla, te da otra versión. Entonces, toda esa lista de mala suerte que tuvo la presidencia de la calle Pou, que bien la enumeraron ustedes, fue así. Y a pesar de todo eso y alguna más que le puedo sumar yo,
A mí estoy convencido de que fue un buen gobierno. Lo digo así con todas las letras, con algunas cosas que nos hicieron, pero fue un buen gobierno. Los números le daban todos. Tanto le daban los números que le hago una anécdota de un minuto. Yo no miro tanta televisión, pero escucho mucha radio. Y un día bueno, estaba ahí, me despierto, prendo la radio y había una persona, era noviembre, la primera semana de noviembre del 24. Había una persona hablando en radio con Aldo Silva, y esta persona que Aldo estaba entrevistando, que yo no sabía quién era, además no le conocía la voz, dice, bueno, se crearon puestos de trabajo, serán 40, serán 50, serán 60.000, pero que se crearon. El salario real creció, hubo unos años que no creció por un acuerdo por la pandemia, pero después creció. El grado inversor es el más alto de los últimos años, la inflación es la más baja de hace muchísimos años, la masa salarial, que es la plata que anda en la calle, está en su punto más alto. El déficit fiscal es igual al del 19, y si pensamos en la epidemia, la sequía, etcétera, es hasta entendible que sigamos, o sea, es explicable. Y bueno, y así siguió. Entonces yo dije, este debe ser el subsecretario de Economía, que yo no le conozco la voz, de Arbereche. Y entonces Silva le dice, entonces, ¿ustedes qué proponen? Y ahí me di cuenta que era alguien del Frente Amplio. Y cuando siguió la nota, que después la bajé en el link, lo tengo porque fue notable, era Odone, futuro ministro de Economía si ganaban en noviembre. Bueno, entonces Odone fue el que lo dijo. Fue un buen gobierno. ¿Qué fue lo que pasó? Que ustedes ya adelantaron bastante. Yo he hablado con algunos amigos del Parnaso, yo le he dicho a otros, creo que no supimos comunicar muchas de las cosas buenas que se hicieron, por ejemplo, que 170.000 personas resolvieron 230.000 deudas en forma administrativa con el teléfono celular, que eso fue extraordinario de quitas. Y lo que no hicimos fue lo que ustedes anunciaron, quedarnos a mitad de camino en otros temas, que teníamos los 56 votos en diputados y 17 en el Senado. Si el Frente no le gustaba, mala suerte. Nosotros lo aprobamos y después lo vemos. Porque el ejemplo es la LUC. La LUC con su casi 500 artículos, que fue la ley más famosa de la historia, creo que yo, lo digo yo, junto con la ley de caducidad, y el éxito que fue la LUC, el Frente no va a cambiar nada de la LUC, nada. Ni los 130 artículos que sometió a referéndum va a cambiar, porque es tan buena esa ley que le permite gobernar. Entonces, lo que nosotros no hicimos, el error del gobierno para mí, fue no haber ido más a fondo en temas que la gente esperaba. O sea, nosotros hicimos todo lo que la gente esperaba y otros que estaban esperando no lo hicimos. Como ustedes bien dijeron, modificación de la ley de género, el tema de la fiscalía. Nosotros de fiscalía, ¿por qué no se aprobó? Le contesto a Alfredo, porque no se quiso. Nosotros con el diputado Subía, el diputado Mario Colman, el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, el doctor Juan Faúndez, otros abogados de la Asociación Penalista, y quien habla, nos reuníamos cada 2 martes en el cuarto piso del anexo y redactamos un código entero. No es que le dijimos, y había blanco, colorado, del Colegio de Abogados. Se lo presentamos a los partidos y los partidos dijeron que no. Y ahora Ojeda, en una actitud de demagogia típica del político que es demagogo, dice, presentamos una reforma, y es la reforma nuestra. Ojalá que se la apruebe, pero es la misma que Ojeda no estaba en el Parlamento, o sea que no lo acuso a él, y tal vez no lo conocía. Capaz que se enteró ahora, entonces atenúo lo que dije recién, porque capaz que él no sabía. Entonces, ¿por qué no se reformó la fiscalía? Y porque no se quiso. Nosotros le llevamos el proyecto, nos decían que desmantelar la fiscalía era muy difícil, por toda la estructura, pero se podría haber hecho algunas pequeñas reformas que le quitaban ese poder que tiene la fiscalía, que sustituyó a la justicia penal. Y hago un apunte y termino con lo que respecto decía Roque. A mí me gustaría diferenciar dos cositas más, voy a decir rápido. Primero, que está apareciendo mucha gente, y son muchos, y grupos, subgrupos pequeños, que empezaron con esta actitud que estamos teniendo nosotros ahora. De todas partes aparecen grupos y gente interesada en hacer este tipo de trabajo, que yo creo que va a dar sus frutos y que en un momento capaz que terminamos unidos. Debería ser eso.
Y lo que respecta al Poder Judicial, yo siempre hago una aclaración, será por deformación, porque conozco. El Poder Judicial tiene 608 jueces en toda la República. Palabra que le gusta a Roque, República, a mí también. Y hay algunos de esos 608 que no son ni siquiera el 10%, que son penales. Entonces lo que siempre aclaro es que el Poder Judicial como poder funciona muy bien en materia laboral, en materia de familia, en materia civil, administrativa, aduana, menores, porque no hay quejas. Nadie se queja de ese perfil del Poder Judicial. El Poder Judicial se derrumbó porque el legislador le quitó la competencia en materia penal y se la dio a los fiscales. Entonces ahí los jueces se alinearon a los fiscales y es un desastre la parte penal de la Administración de Justicia. Que eso se puede modificar fácilmente si hay voluntad. No hubo voluntad, cuando al presidente de la calle le decían que era tibio, yo creo que venía por ahí, tendría que haber ido más a fondo, y termino con esto. El último decreto del presidente Vázquez fue extender los beneficios de lo que nosotros le llamamos la pensión del guerrillero. Lo hizo por decreto. Un decreto es un acto administrativo que cualquier jerarca que tenga competencia, y el presidente la tiene, lo deja sin efecto, por inconveniente o por ilegal. Son las dos razones, lo que se llama el mérito, la inconveniencia. Y nosotros le dijimos al presidente de la calle, el día anterior a que él entregara el poder, hubo un consejo de ministros, donde él agradeció a sus ministros. Y nosotros dijimos, bueno, sería buenísimo que en ese consejo de ministros, el último acto de la presidencia de la calle Pou sea la revocación por inconveniente, no por ilegítimo, de una señal, que lo podíamos haber dado el primer día de gobierno, pero por lo menos el último. Esas son las cosas que faltaron, porque nosotros teníamos un número de electores que esperaba eso. Y nosotros no se lo dimos. Y ni hablemos de toda la familia, como se dice, la familia militar, que esperaba también una respuesta, y a la familia militar no se le dio ninguna respuesta a ninguna de sus pedidos. Eso para mí es un panorama medio rápido. Muy bien. Juan, te referiste a algo que me parece trascendente en el resumen que hiciste al principio. El tema prensa, periodistas, la cooptación, todo eso que de alguna manera hemos dicho muchos durante estos años que hacía el Frente Amplio desde hace mucho tiempo y que ha quedado patentizado quizás para el público en general con la enorme cantidad de contrataciones nunca vistas en la historia del Uruguay, de un gobierno que a su vez contrata más de 20, 30 periodistas en cargos de confianza, dando a entender que era real eso que se decía y que se hablaba durante estos años de su capacidad de formación de periodistas y de utilización de medios de comunicación para llevar su relato y para además convencer. Mira, yo tengo que hacer un mea culpa porque yo he trabajado en los medios y, y yo me di cuenta de esto muy tarde. O sea, yo arranqué, principio del 2023, arranqué cada vez más a denunciar este fenómeno de cooptación por parte de la prensa. Pero arranqué tarde, me di cuenta tarde. Y cada vez más, empecé a tener algún problema también, nada directo, pero alguna indirecta, por decir algunas cosas. Y, y bueno, la verdad que la realidad del arranque de este gobierno me sorprendió por completo. O sea, nunca pensé que fueran a llegar tan lejos. O sea, yo recuerdo la discusión durante décadas, las discusiones que teníamos ya en la época de facultad, después luego en los 90, principios del siglo. O sea, el problema de la izquierda era los grandes medios de comunicación en manos de la oligarquía. Jamás imaginamos ninguno de nosotros que los medios de comunicación iban a quedar controlados por la izquierda en el Uruguay. O sea, era una cosa que era demencial. Entonces, yo no puedo decir que el dueño de tal canal o el dueño que no, a ver, que eso es otro tema que también ha cambiado mucho, porque con todo el tema de las sociedades anónimas, la ley de medios, una cantidad de cosas más, hoy no sabemos ni siquiera quiénes son los dueños,
Porque antes nos encontrábamos en el supermercado con el dueño de un canal de televisión. Hoy no sabés quién es el dueño de determinado medio, porque puede ser una sociedad controlada por un grupo kirchnerista, por decir algo. Y no debo estar tan lejos, capaz que estoy pegando en el palo en alguna cosa. O sea, hoy no sabemos quiénes son los dueños de los medios, pero supongamos que sea gente de derecha que entiende, supongamos, ¿no? Que sea gente de derecha que entiende que bueno, que el mercado que ellos tienen que atender es un mercado preeminentemente capitalino, entonces capaz que tienen que dejar que los mandos medios lo muevan la cosa de manera conveniente, porque también ahí funciona la ley de oferta y la demanda, y hay que ofrecerle cosas para que consuma ese Montevideo zurdo que hay hoy acá. Este, pero lo que yo no tengo dudas es que a nivel de mandos medios, yo diría que a nivel de operadores, de la gente que escribe en los zócalos, de la gente de los cameraman, de los sonidistas, y principalmente de los informativistas, la izquierda copó todo eso. Entonces, vos estás consumiendo y la gente está consumiendo un producto que ya viene con un saborcito, muy tendencioso y muy sesgado. Eso a nivel de los medios. Agregale que ahora el gobierno de manera exprofeso contrata más de 20 periodistas para cargo de gestión. Recordemos algo, y la gente que está vinculada a los medios de comunicación lo sabe. En líneas generales, el periodismo gana muy poco dinero. Quiere decir que un salto profesional, como puede ser el que te nombren para un cargo público de cierta jerarquía, es un salto muy alto para un periodista. Nombrar a 20 personas es todo un mensaje para el resto del periodismo de caras a un gobierno que recién empieza. Le estás diciendo qué a la gente, le estás diciendo a esos muchachos que trabajan en los medios de comunicación. Y bueno, loco, si haces las cosas bien, capaz que dentro de unos años tenemos algo para ti. Ese es el mensaje que yo creo que se les está dando, y una presión indirecta. Entonces, a mí me duele mucho. Y me duele mucho esto que estoy viendo en el canal BTV. O sea, nunca vi un canal que estuviera tan jugado hacia un partido político como lo está marcando en este momento este canal, donde ahora va a aparecer un producto televisivo que van a ver cómo le van a sacar el jugo, como decía recién hace un rato, porque allí hay una sociedad de hecho. A Casal lo que le interesa, no sé si le interesa la política o no, pero lo que le interesa como empresario del fútbol, y capaz que es un sano interés, es retomar el control del fútbol uruguayo, los derechos de televisión. Y tiene un socio ideal, porque es el socio que ha sido su socio desde hace 15 o 20 años, que es el MPP. Recuerden que hace unos cuantos años atrás hubo un ministro, que fue el ministro Lescano, que se tuvo que ir por desavenencias con un empresario. Así que menudo panorama les dejo pintado ahí, y un dolor de cabeza para todos nosotros. Roque, gracias, Juan. Roque, ¿qué te parece entonces los mecanismos que tenemos a través, por ejemplo, de esto, a través de lo que estamos haciendo ahora, para contrarrestar ese manejo periodístico importante, muy importante, que ha hecho el Frente, no solo durante sus 15 años de gobierno anteriores, sino que comenzó a dar la pauta en este gobierno actual, pero que en realidad es un trabajo que el Frente hace desde hace décadas. Mucho antes de ser gobierno ya estaba, y no solamente el Frente como partido, sino algunos de sus sectores, como por ejemplo el MPP, ya hacían este trabajo con la prensa desde hace muchas décadas. ¿Qué te parece entonces cómo contrarrestar, cómo llegar a lo que decimos el contrarrelato de esta situación? Bueno, yo creo que lo que vivimos en Uruguay no es una cosa que se viva solamente en Uruguay, ¿no? O sea, cuando uno revisa la prensa extranjera, es lo que ha pasado en el mundo, incluso en las universidades, incluso universidades prestigiosas como Harvard, sociedades que uno creía mucho más integradas como Inglaterra o Francia, están teniendo estos problemas. Y siempre la reacción fundamental ha sido, por lo menos la primera parte de la reacción ha sido a través de las redes. Las redes es una forma que nosotros tenemos de llegarle a todo el mundo. Cada uno de nosotros de alguna manera es dueño de su medio de comunicación, por decirlo así.
que obviamente que necesita tiempo para lograr penetrar en el otro lado de digamos, del espectro político, pero que al menos a mí me han servido mucho para que la gente me empiece a conocer. Y muchos de ustedes me conocieron primero por redes. Entonces creo que las redes es donde uno empieza por lo menos a tener. El tema que lo que nos falta es interlocutores en los barrios y sin interlocutores. O sea, ¿qué pasa? Hay una noticia que dice que, no sé, que hay un caso de corrupción, la ministra que terminó renunciando, por ejemplo, y sale un ejército de troll y de bot que en realidad son seres humanos que en su mayoría, si uno le mira el perfil, son empleados públicos. Porque si uno los mira, son empleados públicos. O sea, ellos saben que militando en hora de trabajo no le va a generar ni que los echen ni que los despidan, al contrario, van a un aumento de sueldo. Entonces hay un ejército de militantes que uno lo mire, son empleados públicos que están militando toda la tarde, de la intendencia, algunos bastante más conocidos, y entonces están tirando en ese nuevo campo de batalla cultural que son las redes. ¿Qué nos falta entonces? Bueno, lo que nos falta es la famosa red enorme de intermediarios que ha sabido construir la izquierda, que es como empieza a generar su poder, que son los famosos comités de base. O sea, en Montevideo hay cerca de 300 comités de base. 300. O sea, la coalición republicana no tiene, ni en su pico hace 300 comités de base jamás. Entonces, o clubes políticos. Y está a la base de esa intermediación con las personas. Entonces, yo creo que esos son los dos caminos que nos van quedando. Por un lado, las redes, pero también acercarse a la gente y decirle, mirá, lo que pasa con esto es un tema, lo que pasa con esto es un tema. Las redes y la gente es lo que vos planteás como objetivo para trabajar a partir de ahora, digamos, en los próximos años, Ya, la utilización de las redes y estar más cerca de la gente. Sería el concepto. ¿Me estás escuchando? Bueno, entonces vamos a Eduardo. Eduardo, las redes Bueno, y la gente. sí, Y yo coincido claro, con la verdad que coincido con todo lo que vienen diciendo, no es por quedar bien, claro. pero lo Eh, admito absolutamente. en En casas última de instancia, hecho. en última instancia nos estamos quedando con un título grande que es la comunicación, sí. ¿no? Ya sea redes, gente, bueno, todas las herramientas. Y para mí eso es clave, fue lo que hizo el Frente. Yo, por ejemplo, te cuento, cuando yo empecé a aparecer los primeros meses como diputado en televisión, y me acuerdo como Cabildo Abierto, a la prensa quería identificarlo con un partido de ultraderecha que no respetaba, etcétera, etcétera, me invitaban bastante a mí porque yo tenía formación jurídica con mis otros compañeros diputados que eran buena gente, pero no tenían esa formación. Y después yo salía de los canales, gente amiga me decía, mirá que mientras tú hablabas, atrás en el fondo, cosa que yo no veía, porque para atrás mío había una pared, ponían vivos o videos de los principales, de las figuras militares que cargaron con todo el peso de las torturas. O sea, no ponían un militar cualquiera, ponían esos militares. Es decir, que ya la prensa para mí venía trabajando desde el primer día con el mensaje subliminal. Claro. ¿Qué pasa con los empresarios que decía Juan Ramón? Claro, cuando nosotros íbamos a la facultad, los empresarios de los medios de prensa eran como nosotros, personas con ciertos principios. Y hoy son empresarios que el único fin que los mueve es el lucro. Yo me acuerdo cuando un día que salí de la Facultad de Derecho el primer año y un querido amigo del Partido Comunista me ofrece una rifa. Y yo en broma le digo, pero tú sabes que en la rifa es para el partido. Digo, vos sabés que yo no soy comunista. Me dice, no importa. Y me abraza y me dice, somos todos compañeros, ¿no? Esa anécdota siempre me quedó muy simpática y se la terminé comprando. Este, pero me refiero que ahí había principios ideológicos. Entonces vos decías el país, el día, no sé, la mañana, los diarios de izquierda, el semanario del 26 de marzo. Había decenas de publicaciones y ahí se identificaban bien. Eso se perdió y todo es un mundo de negocios. Lo que mueve a esos empresarios es, es el dinero. Pero para mí nosotros tenemos que empezar a hacer, que yo ya con mi mínima capacidad lo voy a intentar, que hay un discurso subliminal, porque el discurso subliminal es el que entra por los medios de comunicación. El, que es el siguiente. Yo veo con sorpresa que muchos periodistas, gente que no está identificada con la izquierda,
están haciendo una presentación en redes y en otros medios y en medios escritos, que es lo que yo digo que la izquierda se apoderó de la ética. O sea, ¿cuál fue el gran mérito del Frente Amplio y de la izquierda, yo diría regional y mundial? Se apoderó de la ética. Porque antes la izquierda uno identificaba con gobiernos criminales. Yo siempre cuento, cuando nosotros nos casamos con Alicia en el año 89, mayo del 89, fuimos de luna de miel a Europa Oriental, porque queríamos verlo. Entonces fuimos a Rumania, Yugoslavia, Berlín, Bulgaria. Queríamos conocer lo que con 20 años leíamos. Entonces ahí vimos. Entonces era espantoso cómo estaba esa gente. Bueno, eso se superó. Entonces ahora, ¿cuál fue el gran mérito de la izquierda? Haberse apoderado de la ética. Entonces yo digo, ¿qué es la ética? La ética, para definirlo casi escolarmente, es lo que está bien. ¿Qué es lo que está bien? Bueno, actuar con ética es actuar bien. Y yo el otro día veía, por ejemplo, un periodista argentino, lo voy a nombrar, que de izquierdista no tiene nada, Marcelo Longobardi, que de casualidad lo encontré en YouTube, tiene como un programa, como un espacio de comunicación diario, y entrevista a un filósofo del derecho español, italiano, pero que hace toda su maestría en Barcelona. Y todas las preguntas que hace Longobardi, y después me preocupé de ver otros periodistas, es la preocupación, no la inquietud periodística, la preocupación de la aparición de gobiernos que no son de izquierda. Me llamó la atención eso. ¿Usted cómo ve, le decía este hombre al italiano, la aparición de la primer ministra italiana, de un presidente como Bolsonaro? Es decir, y nombraba otros presidentes que no son de derecha ultra, sino de centro derecha, que han venido ganando terrenos en diferentes países, incluso en Ecuador, en Paraguay. Pero la pregunta se le hacía como que había que estar atento o el riesgo que eso implicaba. Y yo lo escuchaba, yo decía, pero este hombre, ¿por qué? O sea, ¿usted qué opina del primer ministro italiano? Me parece macanudo, pero ¿usted qué opina de la aparición de un perfil como cuando es mucho más tolerable esos tipos de perfiles que los otros que nosotros vimos en ese viaje, que era un viaje de presentación? Eduardo, te pido que redondees porque nos queda menos de un minuto. Entonces te digo que lo que nosotros tenemos que hacer es comunicar. Comunicar, comunicar, comunicar. Si vos no comunicás, no llegás. Y hoy tenemos más herramientas que nunca para comunicar el pensamiento, hacer las denuncias pertinentes y mostrar la realidad. Y mire, esto es lo que estoy mostrando, es la realidad, no es una opinión. Lamentablemente Roque García no tenía buena comunicación cuando estaba hablando y no se ha podido conectar nuevamente. Pero de todas formas, nos despedimos por esta ocasión. Habrá más de estas charlas. Quedamos en contacto con la audiencia, la teleaudiencia, a través de las redes y será hasta pronto. Los dejo para un saludo a ustedes. No, yo estoy acá, mirá, estoy en este momento en Madrid, salí a caminar por la calle porque sé que hay 6 o 7 ministros acá en Europa dando vuelta, alguno en China, entonces la idea mía es como Orsi no puede hacer el Consejo de Ministros ayudarlo, capaz que lo podemos hacer por acá.